Bueno, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Nos encontramos hoy en una ocasión especial, pocas veces vistas en nuestro canal. Lo hemos tenido en su momento con el precandidato a presidente en el Uruguay, alguien que abogaba y que aboga obviamente en contra de este nuevo orden mundial, también conocido como la Agenda 2030 y tantos otros conceptos. Pero hoy tenemos el privilegio de poder charlar con un compatriota, con alguien de nuestra psicorregión y que seguramente disfrutaremos mucho, y queremos también presentarlo obviamente a aquellos que comulgan con nosotros nuestra cosmovisión. Hoy estamos aquí presentes con el señor Guillermo Moreno, precandidato a la presidencia de Argentina, y bueno, podría decirse alguien que comparte junto con nosotros los principios y valores de esta cosmovisión que tratamos siempre de transmitir en nuestros canales. Guille, bienvenido, y después cada uno de nuestros compañeros se presentará rápidamente, pero bienvenido y muchas gracias por la participación aquí en NUR. No, gracias a ustedes por la atención, y aquí estamos para intercambiar pensamientos y avanzar en el conocimiento colectivo. Dale, brevemente nos acompaña el sociólogo de la Ciudad de La Plata, Rafael Currao. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero arriba de todo, Daniel Márquez, profesor de secundaria, técnico en electricidad y bueno, un gran colega en todas estas cuestiones que tiene que ver con la comunicación, de lo político, de lo social. El señor Lore Alcoidis es comunicador visual y artista gráfico, y el doctor Gastón Urclé desde Neuquén, y quien te habla, Irul Anduche, aquí organizador del canal NUR para Todos. Bueno, arrancamos, va a arrancar el sociólogo, lógicamente, como es debido, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, Guillermo? Mucho gusto, gracias por estar hoy con nosotros. La primera cuestión que queríamos charlar con vos: cuando uno analiza los grandes cambios sociales, ve que se han realizado siempre en base a los cimientos de un código moral fuerte. Puede pensar en los antiguos o puede pensar en los más modernos, siempre se ha establecido un código moral, ¿no? Una referencia, podemos decirle. Pero claro, el contexto que nos toca, vivimos en una época de un relativismo casi extremo, yo diría producto de la batalla cultural inaugurada fuertemente en el siglo XX, y traigo un poco el nombre de tu partido, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo es posible conjugar esta época que vivimos de relativismo cultural extremo con una empresa política que busca retomar esta cuestión de principios y valores, es decir, un código moral que nos pueda unir como colectivo? Bueno, precisamente son los anticuerpos que empiezan a funcionar en cada uno de los pueblos y que se articulan desde la respuesta política cuando las opciones de cambio son en el marco de la democracia. Obviamente, si estuviéramos en vigencia de una dictadura, quizá las opciones de cambio serían de otras características. La metodología y la construcción del partido, principios y valores, tiene que ver con las opciones que se construyó al interior de la sociedad para generar los cambios. Te lo ofrece el sistema cada 4 años define la construcción de la administración pública en términos de poder ejecutivo, de poder legislativo, y la impronta que la administración de la cosa pública tiene sobre la actividad privada. El sistema te permite esto, y entonces es la válvula de penetración de estas ideas que, es cierto lo que decís, tienen que ver con los anticuerpos. Esta historia del posmodernismo, lo que vos llamás relativismo, obviamente es lo mismo, tiene que ver con la construcción de la negación de la verdad como criterio de valor, digamos. No existe la verdad la construís desde tus propias visiones, ¿no? El periodismo a veces sobre esto también ayuda. A veces lo hace consciente, a veces lo hace inconscientemente. Pero bueno, nosotros entonces vamos a instalar nuevamente lo que siempre debe guiar el hecho de una sociedad, que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y la existencia de la misma. Y para eso la realidad es muy importante, ¿no? La realidad es la que te termina definiendo qué es verdad. Bien, y eso tiene que ver también con lo siguiente, porque justamente cuando pensamos en términos políticos, sobre todo en el contexto argentino, y teniendo en cuenta que estamos hablando con un peronista, hablar de la doctrina peronista nos puede plantear una referencia bastante objetiva para todos aquellos que la conocemos. Es decir, decirse peronista no es un acto, uno no se puede jactar. Tiene que ver los actos y ver si eso es cierto o no, teniendo como contralor la doctrina peronista. Y te hemos visto en estos días defendiendo en muchos programas de televisión y de radio esta cuestión de,
existe un solo candidato peronista. ¿Cómo convivís con esta cuestión de la posverdad, de la fake news? ¿Crees que puede ser muy peligroso para la democracia todos estos nuevos ministerios de la verdad, chequeados y demás? ¿Cómo percibís eso? Mira, la democracia es un sistema de selección y de elección. De selección en el proceso, es muy importante el proceso de selección. Uno de los errores garrafales de Cristina fue no someter a Alberto Fernández al proceso de selección. Y después de ese proceso de selección hay un problema de legitimidad a partir de la elección, por el conjunto del pueblo. La democracia tiene sus elementos ordenadores sencillos que te permiten definir en ese domingo de elecciones quienes tienen la lapicera, quienes tienen la capacidad de direccionar las políticas, desde el plano de la política y de los hechos administrativos. Después, desde el poder fáctico, interactúa, porque finalmente el poder es la capacidad de tomar decisiones y poder implementarlas. Si vos tomás decisiones y no las implementás, no tenés poder. Por eso la realidad es tan contundente. La realidad es tan contundente. Por eso hay que tenerla como criterio de verdad. Bien, nosotros convivimos en este marco con otros espacios políticos donde lo subjetivo es el ordenador. Te diría que la mayoría de los que van a ser adversarios políticos abrevan a la teoría que estamos señalando como pecaminosa, si vale la palabra. No solo consciente o inconsciente, no creo que Massa esté en condiciones de mantener esta conversación, pero opera en ese mundo. Todos abrevan finalmente en el plan económico de Melconian, si es que alguna vez lo tiene. Por ahora lo único que dice es decir que está trabajando en un plan económico y decir que va a presentar el plan económico, hace una conferencia de prensa y se saca una foto con un grupo de jóvenes. Lo que tenemos de Melconian en su corpus, diría, hasta ahora es eso, no hay nada. Quizá lo tenga, quizá no lo tenga, y si lo tiene lo están ocultando porque no lo hizo público. Es bien distinto a lo que hacemos nosotros los peronistas, que presentamos un plan económico, lo damos a conocer, está subido a internet, cualquiera que lo quiera leer lo lee. Puede estar en contra, puede estar a favor, pero tiene un material desde donde partir. En el caso de Melconian no hay nada, no hay medidas, no hay articulación, más allá hoy de estar hablando de un equilibrio general, no está hablando de nada. La democracia te permite esta confrontación y para eso nos preparamos. Te vuelvo a decir, no es menor el tema. Si esto, en vez de estar eligiendo dentro de X semanas, estaríamos en una democracia o en una monarquía, bueno, obviamente las confrontaciones serían de otro plano, ¿está bien? Pero no es necesario, acá estamos confrontando en el plano de la democracia y bienvenido que sea así, porque resuelve la conducción con menos daño, digamos, ¿no? Al menos en términos de existencia del oponente. Yo viví aquel momento donde la posibilidad de disentir corría de la mano de tu vida. Bueno, entonces, obviamente es un tanto más complejo que esto. Por ahí, en el plano de las ideas, bueno, seguían siendo confrontaciones, pero en el plano de la realidad no es lo mismo estar vivo que estar muerto. Totalmente, digamos que en términos un poco humorísticos, muchos candidatos hoy presentan una fake news en cuanto al plan económico, ¿no? En base un poco a lo que vos comentás. Bueno, en el caso del oficialismo no lo tienen, porque si no lo estaría implementando, son ideas, vamos por más, no significa nada. En el plano de la pretendida oposición, están esperando que Melconian ponga algo arriba de la mesa, no pone nada, eso es un vivillo. En algún momento los que lo financian se van a cansar. Yo hago lo mío también, ¿no? Diciéndole a los industriales cordobeses, financian al que le va a cortar la cabeza. Ya es la segunda vez, ya pasaron la experiencia a Cavallo, un hombre del sistema financiero, y ahora están con Melconian, que también es un hombre del sistema financiero. Sin embargo, no lo financian los bancos, sino las industrias cordobesas. Bueno,
Es un problema del síndrome de Estocolmo, eso lo debe explicar mucho mejor el sociólogo que yo, pero parecería ser que es así. Hay un criterio de lo que está bien o está mal. Por ejemplo, ¿por qué el centro de las ciudades, de las urbes más importantes de la Argentina, la ocupan los bancos? Vos venís a Buenos Aires y vamos a la City, vamos al centro de la ciudad, son los bancos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado que los bancos se han apoderado del centro, de los centros de las ciudades? Bueno, quizás hay alguna explicación que tiene que ver con las viejas tecnologías de las mesas de dinero, que era todo con cables y tenía que estar todo junto. Pero ¿por qué no se fueron a la periferia? Si no molestaba a nadie que los bancos estuvieran en la periferia, al contrario, hasta tendrían más seguridad. Está bien, es mucho más difícil en la periferia que te asalten un banco. No tenés tantos accesos, bueno, ellos decidieron venir aquí, al centro, y si voy a Córdoba, la City también es donde están la mayoría de los bancos, las sucursales o demás. Rosario me pasa lo mismo, Mendoza lo mismo. O sea, hay una construcción del urbano donde el sistema financiero ocupa incluso el núcleo en términos de hábitat, ¿no? Guille, acá Daniel Márquez te habla, yo soy de Neuquén, ¿cómo te va? Te oímos escuchar, viste, hay mucha gente que repite la cuestión de izquierdas y derechas. Lo vemos mucho en las redes sociales. Hoy, bueno, es el ambiente hoy. Estamos en una red social, YouTube, nosotros salimos por YouTube. Y eso se conecta un poco con la cuestión de si eso existe realmente, y te hemos escuchado sobre todo en Argentina o en Latinoamérica, y que esa cosa es europea. No sé si podías desarrollar un poco eso. Bueno, es que en realidad la contradicción no es entre izquierdas y derechas, eso tiene que ver con la Revolución Francesa. Digamos, ¿el Papa qué es? ¿De izquierda o de derecha? Es ridículo. ¿Cómo va a ser? Los mujahidines, ¿son de izquierda o son de derecha? ¿Los talibanes son de izquierda o son de derecha? Irán, ¿es de izquierda o es de derecha? Es un absurdo. Eso sirve para determinadas culturas y para encuadrar determinadas situaciones. Ahora, los europeos han tenido la virtud, desde unos pueblos determinados y con un espacio geográfico más bien pequeño, universalizar sus concepciones. Esto es muy interesante lo que decís. Ahora se está dando, a mi humilde entender, una consolidación del nuevo Occidente. Esa consolidación del nuevo Occidente, que implica una ampliación de Occidente, ¿va a incluir a los musulmanes? Yo creo que sí. Yo creo que Irán está volviendo a Occidente, como siempre perteneció desde ya. Desde ya. Ahora, en el momento en que los iraníes, o Arabia Saudita, Siria empieza a expresar Occidente, las categorías que empiezan a definir a Occidente ya no son las de la Europa continental que supimos en su momento estudiar y definir. Pasan a ser categorías que quizás incluyan a las tres religiones monoteístas más relevantes, la judía, la cristiana y la musulmana. Y ahí entonces, al margen de la diferencia de ritos que puede haber, diferencias profundas, importantes, sobre... nosotros obviamente tenemos un trío ahí que definimos como Dios, ¿está bien? Padre, Hijo y Espíritu Santo, generado desde Dios viene su Hijo. Bueno, los musulmanes en eso tienen una opinión distinta y los judíos también, pero hay categorías que unifican los mínimos comunes denominadores que quizás ya sirvan de la base para construir este Occidente ampliado y salir de esas categorías de izquierda y derecha. Nosotros nos toca vivir esas categorías como universales cuando evidentemente no lo son. ¿Qué es China? ¿De izquierda o de derecha? ¿Quién puede saber? Evidentemente esa categoría no es la que permite encuadrar al gobierno chino, mucho menos a Xi Jinping, ¿no? Que hoy es su presidente y vamos a ver por cuánto tiempo más. ¿Tiene que ver eso con entonces redefinir esto y poder plantear lo correcto, lo que corresponde, que vendría a ser o nacionalismo o globalismo? Bueno, que esto es lo que nosotros planteamos como confrontación. Ya lo empezó a plantear, la voz más potente que planteó esto fue el Papa, ¿no? Cuando dice, estamos en una casa común, todos los integrantes de esta casa común que se mancomunan en un pueblo son indispensables, y la casa común no la expresa una esfera, sino un poliedro, donde cada superficie de ese poliedro es un pueblo determinado. Por eso tienen que existir los pueblos, y entre los pueblos tenemos que construir puentes.
la construcción intelectual del Papa es muy interesante, si bien él no se define como un teólogo, se define como un pastor, obviamente es un hombre de una brillantez extraordinaria, a su vez iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces su discernimiento es muy potente. Sí. Vos sabés que estás en una casa donde la cosmovisión se debate, pero es interesante lo del poliedro, para nosotros no es la cuestión esférica, eso por un lado. Por el otro, ahí se mete un tema interesante, ¿no? Porque si la discusión es nacionalismo-globalismo, ¿por qué se da así para nosotros? Y por otro lado, esta cuestión de, claro, en el caso del Papa, que es jesuita por empezar para nosotros, y eso tiene una connotación, entiendo que hay una transformación cuando él hace su rito y pasa a llamarse Jorge a llamarse Francisco, por un lado, y después esta cuestión de que, en definitiva, él está en un estado específico. ¿Eso qué tiene que ver con Argentina? Porque, digamos, ciudad-estado es un estado, digamos, él defendería su propia nación. Eso es la administración jurídica de cierta sectaria llamado Vaticano, que por lo tanto tiene sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en manos de un soberano absoluto que es el Papa. Pero yo estoy hablando del Papa como guía de la humanidad en términos espirituales, de eso estoy hablando. Y el pueblo de ese Papa es toda la Grey Católica, que es al margen de donde esté físicamente. Ahora, lo que estábamos hablando es al margen de la figura geométrica, yo estoy hablando en términos de la construcción. Eso puede ser en un mundo redondo o en un mundo plano, no tiene importancia. No fuimos de cómo es el mundo en términos geométricos. Eso no tiene importancia porque estamos discutiendo sobre la justicia. Puede ser plano o injusto, puede ser redondo o injusto. Exactamente. No tiene importancia. Estamos hablando, la figura en tanto y en cuanto nos representa. Vos no vas a negar un poliedro. Vos entendés lo que es una esfera, lo que el Papa te está diciendo, que en una esfera todos los puntos son iguales. Está bien, en una superficie todos los puntos pueden ser iguales o pueden ser distintos. Un mundo redondo puede ser absolutamente injusto, un mundo plano puede ser más injusto todavía. No entramos todavía en ese debate. Mirá, justamente nos da pie... Estamos en un debate de orden filosófico superior sobre la justicia y cómo construimos un mundo que sea cálido de habitar para todas las familias. Y ahí de eso estamos hablando. Después, si querés, pasamos algún rato sobre la figura geométrica que expresa mejor el mundo como tal, en el cosmos. Pero me parecía que este debate llevado en este plano era muy superior. Estamos hablando sobre la justicia o injusticia de la casa común al margen de que sea plano redondo o la forma que tenga. No, totalmente, fue una humorada linda, y nosotros obviamente no vamos a evitar ese bocadillo, pero era un paréntesis, pero me das pie justamente somos argentinos, a lo que vos dijiste, ¿no? En esta cuestión de tratar de encontrar los valores comunes para vivir en un mundo más cálido, entiéndase cálido por un mundo mejor, más justo, con más amor, ¿no? Que es un principio ordenador también el amor. Y justamente tocamos algunos temas en términos de religiosos, si se quiere, porque hablamos del judaísmo, hablamos del Vaticano, hablamos del cristianismo, etcétera. Y vos sabés que alguien que está en oposición a vos como candidato o como precandidato a presidente es justamente Milei, una persona que aboga por, o al menos lo ha dicho públicamente, incluso hasta en el programa tan conocido como fue Animales Sueltos hace unos años atrás, él decía, ¿no? Yo, si gano, más allá de citar varias veces la Torá, que es un contraste religioso en términos a lo que nosotros tal vez en Argentina estamos acostumbrados, él decía, yo si gano lo primero que hago es trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén y tener como aliado a Estados Unidos e Israel, que no se caracterizan mucho por buscar un mundo de paz y amor, ¿no? Para que tener una mayor calidez entre todos. ¿Cómo ves esa postura un poco? ¿Hacia dónde miraría? Bueno, mis aliados, yo ya lo dije abiertamente, son los valores de Occidente y además alineados también, o sea, con Israel. Es decir, mis socios, digamos, en mi definición, son Israel y Estados Unidos. Son mis socios naturales. Uh-huh. O sea, tu diplomacia va a ser... De hecho, si yo llego a ser presidente, mi primer viaje va a ser a Israel. Y es más, voy a proponer cambiar la embajada, desde pasarla de Tel Aviv, pasarla a Jerusalén. No, yo no. Obviamente en el occidente ampliado están Estados Unidos, Israel y está Irán también. Yo creo que tiene un problema de cosmovisión Milei y de comprensión de la política internacional. Él dice
que adhiere a Trump y Trump destruyó el orden global que él defiende desde la escuela austríaca. Digamos, si sos austríaco, sos globalizador. Por lo tanto, no podés ser un hombre que siga o que estudie o que pondere la actividad de Trump. En ese caso somos los peronistas, los 2 o 3 peronistas que dijimos tienen que ganar Trump y eso le hace bien a la Argentina, no fuimos más que estos. La realidad demostró que al cambiar el mundo global le hizo bien a la Argentina, que nuestros dirigentes lo hayan entendido es otra historia. No podés plantear el nuevo Occidente y meterte en una contradicción secundaria, no tiene importancia eso para nosotros. Este es un tema que va a ser una contradicción secundaria dentro de Occidente entre los musulmanes y los judíos, pero va a ser absolutamente secundaria. Así que esa contradicción no es una contradicción, es tan atemporal como plantearte izquierdas o derechas. En términos políticos lo ves un poco, no sé si peligroso, pero al menos digno de cuestionar, ¿una alianza con esos 2 países? No, no me parece que lo esté planteando así, no me parece, lo habrá dicho, a mí me ha dicho que era católico. Ahora Bien. si cambió de opinión no lo sé, pero a mí me ha dicho que era católico, que era un hombre criminalista. No, por eso, pero es al margen, porque el nuevo Occidente va a ordenarse desde las categorías teológicas de esas 3 religiones monoteístas, creo yo. Por lo tanto, esas contradicciones secundarias las van a ir resolviendo como son categorías secundarias. Y el de ese Occidente ampliado, obviamente que está Israel y obviamente que está Estados Unidos y muchísimos países más, te diría todos menos China. Guille, esto de nacionalismo y globalismo, vuelvo al punto, yo trabajo en el ámbito de la movilidad urbana y hay unas 17 ODS, ¿no? Desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que parece que puja hacia justamente un globalismo. Es evidente porque todos tienen que pensar igual, todos tienen una misma meta, norte, meta 1, meta 2. ¿Qué hay con estos principios y valores justamente y la Agenda 2030? Pero yo creo que la guerra en Ucrania terminó con la Agenda 2030, ¿no? Me parece que eso es una realidad objetiva. Ya no se habla de la Agenda 2030 en Europa. No tiene ningún sentido. Más, los europeos están disfrutando de la Europa que conocieron antes que se termine. Saben ellos que se termina. Los alemanes sobre todo, ¿no? De ser la locomotora del mundo, hoy nadie piensa que Alemania es un país que va a liderar los destinos de la humanidad. Hasta hace algunos años atrás esto podía ser, me parece que eso se terminó. Y tras cartón sigue China. Me parece que la Agenda 2030 ya es una agenda vieja. Ya pasó, por eso digo, hoy Europa dejó de ser lo universal. Dejó de ser. Tuvieron la virtud de hacerlo. Tuvieron la virtud de decir, nuestras categorías de análisis son las universales. Porque son la razón, porque son la ciencia, por H, B o C. Pero bueno, hoy eso ya está cuestionado. Es mucho más importante lo que pasa en Ucrania que lo que puede pasar en el Mare Nostrum, digamos. ¿Qué tal, Guille? Acá Gastón Urcle te saluda. ¿Qué tal? Un gusto que estés aquí con nosotros y bueno, un placer haberte conocido virtualmente en persona, pero no físicamente por ahora. Yo te quería comentar, en base a las preguntas que hicieron los compañeros, porque la idea era precisamente este tema de izquierdas y derechas, ¿no? Hay un tema que nos gustaría saber tu pensamiento, ¿no? Tu visión con respecto a los medios de comunicación, de cómo infieren, según tu visión, en la modulación de la visión de la sociedad en general, ¿no? Que después eso, en un ámbito de democracia, en especial, se repercute a lo que es a nivel de ir a decidir en las urnas. Ahora, pero esta pregunta que te hago es general, pero en base a lo que estuvimos hablando recién, sos el único referente que está diciendo, acá tomando las palabras del Papa, que vos mismo lo has mencionado varias veces en diferentes entrevistas, estamos en una tercera guerra mundial. El tema es, ¿quién se atreve a describir cómo es esa tercera guerra mundial? Y creo que por los referentes políticos de este país que yo vengo escuchando, vos sos uno de ellos, sos el único que está hablando de globalismo versus nacionalismo, que en este caso es un nacionalismo de inclusión. Ahora,
sos la única persona que está diciendo en todos los medios posibles una y otra vez, pero a mí me da la sensación de que no veo que eso haga eco y que se expanda. Es como que siguen hablando de izquierdas y derechas. Y yo sé que eso lo escucha la gran masa. ¿Vos qué pensás en eso? ¿Por qué no hay alguien más que acompañe, algo más que, dentro de los medios de comunicación me refiero, a que tome estas palabras? Porque al fin y al cabo, si estamos en una guerra, ¿qué peor forma de estar en una guerra y no saberlo? Porque ni siquiera te estás avivando de que tenés que luchar. Mirá, el Papa toma el concepto, desarrolla el concepto de la Tercera Guerra Mundial en cuotas y lo pone en el plano no de lo religioso, sino de lo económico y como elemento de análisis la tasa de desocupación. Él dice, aquellos pueblos que no estén en condiciones de generar trabajo y que brinden una tasa de ocupación más que saludable, tienden a la dispersión. Y como él es un defensor de los pueblos, dice, tenemos que construir una economía que genere empleo al interior de cada pueblo y dada sus características. En eso estamos, por eso no somos globalizadores. En términos económicos, nosotros planteamos que estamos en condiciones de volver a reindustrializar la Argentina, que es lo único que te permite una tasa de desocupación a la baja. Todo aquel que levante la mano y quiera trabajar, la economía tiene que generar el puesto de trabajo. Obviamente, priorizando el sector privado, porque es ahí donde se construye el valor. Bueno, muy bien. Esto lleva un proceso. La dinámica hace que lo que hoy es minoría, mañana sea mayoría, y así vamos yendo. Dentro de una estructura de resolución de las contradicciones, de la construcción de la mayoría y minoría, que es la democracia. Por eso hicimos un partido, ¿está bien? Y a esto estamos sometidos. Ahora, los medios de comunicación cumplen un rol en esto, porque entre otras cosas, les sirve decir que la construcción de la verdad es la que ellos publican. Porque entonces, en la medida en que la sociedad termine diciendo que lo que importa es la verdad publicada y no la verdad, vos los vas instalando en el centro decisional. Bueno, hace parte de esta situación. También podés no darle importancia a los medios y decirle, mire, la realidad va por otro lado. Y vos decís, bueno, no tiene trascendencia para mi discurso, pero también es cierto que los medios multiplican el discurso. Si vos no apareces en las redes, en la televisión, en la radio, bueno, te escuchan los que te escuchan. Y tenías que ir con el banquito a la plaza. También es interesante, pero iba con el banquito a la plaza y son los 100, 200. Vos haces un acto y hay 5.000, 8.000 personas y después cuando te enterás por las redes subo 300.000. Bueno, esas son, qué sé yo, 5 canchas, ¿viste? O 4 canchas de Boca juntas. Si vos juntás 4 canchas de Boca, decís, uy, este tipo, mirá qué presencia que tiene. Vos tenés 300.000 tipos que te siguen un acto y bueno, son 300.000, no pasa nada. Bien, obviamente la comunicación tiene su impronta, hay que seguirla. Lo que hay que estudiar es cuál es el marco teórico de la correcta comunicación popular. Y eso me excede. Eso lo harán los sociólogos, lo harán los muchachos vinculados a la comunicación. Ellos tienen que encontrar la comunicación peronista. A mí me tocó, o donde me enfoqué, encontrar la economía peronista. Por eso pudimos escribir un plan económico peronista, que es distinto a uno marxista, a uno liberal, a uno socialdemócrata, a uno neoliberal, a uno de nacionalismo de exclusión. Es distinto, es distinto. Pero bueno, lleva su tiempo. Quizá este debate sobre la comunicación todavía no maduró lo suficiente como para que aparezcan los intelectuales de la comunicación peronista y puedan sistematizar el pensamiento. Por ahí hoy todavía la comunicación peronista es replicar desde una identidad peronista lo que te enseña la facultad. Y la facultad vos sabés que está en la Agenda 2030. La facultad sí. Esto no significa la totalidad del conocimiento, digo la facultad. Sobre todo lo que maneja la UBA, ¿no? Porque detrás de la UBA están los radicales y el ala radical no nacional, sino el ala radical globalizador, si es que ellos tienen conciencia de que ocupan ese lugar, porque vos conversás con ellos y a veces no tienen conciencia de la pertenencia a ese espacio, como que los van llevando.
Totalmente. Mirá, Perdón, Iru, que sí. yo quería decirle, porque imagínate que está hablando de él como sujeto de Guille, ¿no? Estás hablando de la cuestión económica, los comunicadores, los doctores, los que sean peronistas. ¿Qué es ser peronista, Guille? Porque peronista, vos escuchás la palabra y al 90%, no sé si te acordás, una entrevista con Fantino que te dijo, Guille, no digas más peronista, porque él, yo lo entendía a ese sujeto, lo que te quiso decir, y por lo tanto, ¿viste por qué? Y claro, porque se la apropiaron, se infiltraron o lo que sea, o se equivocaron. Entonces, de tanto decir peronista, ¿qué es para Guillermo Moreno el peronismo? Digamos, ¿qué? Porque está en Argentina, lo sabemos muy bien, muy usada, echada hacia abajo. Finalmente, lo que nosotros estamos diciendo, que hay unos principios ordenadores en la construcción de una sociedad. De la misma manera que por un punto pasan infinitas rectas, y eso es una verdad evidente, es una verdad que la tomás y con eso construir la geometría, al menos la geometría euclidiana. Hay verdades en la construcción de la sociedad que no hace falta demostrarla y que no se podría. Nadie puede pensar que vas a construir una sociedad desde el odio o desde la desigualdad o injusticia insolidaria, sin valentía. O sea, hay elementos que vos tomás como verdaderos al margen de su demostración. La articulación de esos principios es lo que te permite construir una doctrina. Y esa doctrina, naturalmente, es la que te permite administrar la cosa pública atendiendo al bien común. Por eso es tan importante la doctrina como ordenadora de las decisiones de los miles de funcionarios que conforman un gobierno. ¿Está bien? Si vos decís, la doctrina es un gobierno esclavo de un pueblo libre, sos peronista, vas a ser un gobierno esclavo de un pueblo libre. No vas a ser el partido único encaramado en la estructura del Estado y la razón la verdad la tenés vos, la razón como verdad la tenés vos, y al resto que piense distinto, como vos expresás el todo también, lo aniquilás. Bueno, la doctrina nuestra dice otra cosa. Por eso no deberíamos haber puesto las acciones de YPF en manos de los cuadros políticos que en ese momento estaban instalados en el Estado, y bueno, y ellos tendrían que hacer ahí el plan de negocio YPF, aunque la administración, como todo gerenciamiento, tiene que ser profesionalizado, estamos hablando de la propiedad. Con eso te hubieses evitado que una persona anglófila como Aranguren definiera el plan de negocio de YPF. Se la sacaste a los españoles, se la terminaste dando a los ingleses por 4 años. Una tontería. ¿Viene de qué? De no entender qué te decía la doctrina. Si Alberto hubiese sido doctrinario, jamás hubiese dicho que entre salud y economía elegía la salud. Hizo pedazo la economía, porque tuvimos extraordinario ministro de salud donde decía que para tener una buena salud primero había que tener una buena economía. Bueno, esto lo enseñó el peronismo al mundo, ¿no? Bueno, eso que mencionás, perdón, Guille, que te interrumpa, eso que mencionás precisamente de la economía versus la salud, o la salud versus la economía, es precisamente que había por lo menos en el momento en que Alberto lo menciona, y lo escuché en vivo, dije, yo siendo médico, lo primero que me acordé fue de Ramón Carrillo, y dije que o bien nos lo hicieron estudiar en la Cátedra de Salud Pública, y dije, acá el presidente está teniendo un error de concepto, porque de hecho, yo me doy cuenta que cuando vos hablás, Guille, para alcanzar esa verdad evidente, vas a los conceptos más básicos. Yo me acuerdo en una entrevista cuando Fontevecchia te dice, usted es siempre muy esotérico, muy metafísico, pero de hecho así se abordan las verdades simples. Y precisamente cuando Alberto menciona eso, yo dije, uy, acá hay un error conceptual, tremendo. ¿Por qué? Porque el mismo Ramón Carrillo en su época lo dijo, para paliar los problemas de salud en aquel momento, necesitó una economía fuerte. Si eso lo llevamos en términos metafísicos, la economía, porque en biología se habla de economía también, es la economía de la biología. No podés aislar a la biología para que sobreviva, no. Y acá sucedió algo muy similar, incluso en términos macro. A nivel país se vio un deterioro gracias a eso, cosa que en otros países se manejó de otra forma. Lo que pasa es que Fontevecchia diferencia física y metafísica entre la realidad y el ideal. Y para nosotros la metafísica también hace parte de la realidad. No es que está alejada de la realidad como criterio de verdad.
Bueno, acá la pensamos metafísica, exactamente parecido. Claro, bueno, por eso es un problema, pero es un problema de cuando dialogan desde culturas en su amplia definición distinta. Por eso son interesantes los diálogos con Jorge, porque es un hombre, Fontevecchia, ¿no? Pues es un hombre que todavía tiene vocación de aprender, y nosotros también. Entonces son diálogos bien interesantes. Y él está aprendiendo, ¿no? De a poquito se va peronizando. Después tiene problemas, bueno, que tiene que sobrevivir, tiene un montón de cosas, pero en el fondo no es el mismo Fontevecchia de hace algunos años atrás, se va peronizando, va incorporando lo popular. Vos sabés que justamente también nos da un poquito de pie, ¿no? Mencionábamos fuera del aire entre nosotros, decíamos, vamos a preguntarle a Guillermo a ver qué opina, no sé si lo tiene presente. Yo tengo el video, no te quiero hacer perder tiempo porque sé que estamos bastante cortos, pero... Y otra cosa que me parecía fascinante de Perón, que esto me parece que está inexplotado todavía, que no se conoce, es el Perón esotérico. Es el Perón. Yo escribí una nota una vez que se llamó El brujo era Perón, porque todos creían que el brujo era López Rega. En realidad López Rega le daba un poco de contención a Perón, pero el verdadero brujo era Perón. Era un tipo que te podía mirar y te decía, Enrique, qué bien, Libra, con ascendente en Cabra, tenía una biblioteca esotérica fascinante. Y el esoterismo en la política argentina es otro tema pendiente, ¿sabes? Porque casi todos los grandes líderes de la Argentina tuvieron un costado esotérico importante. El conocimiento que tenía Perón del humano, del oculto, de lo que tiene que ver con la conciencia y la subconsciencia y la energía, está en todos sus libros, que creo que la biblioteca esa la compró Francisco de Narváez, digamos, curiosamente, ¿no? Una vez en el 2018, creo que fue por ahí, o 2020, por ahí, el Turco Asís mencionaba que Perón tenía esta cuestión esotérica en la que él definía que verdaderamente el brujo era Perón y que nunca dejó de lado y que de hecho era como algo sine qua non de un político relevante, esta cuestión, ¿no? Esotérica en la política desde el entendimiento de saber manejar las energías. ¿Qué opinión te merece? ¿Estás metido en ese tema? ¿Te interesa? ¿Lo considerás algo importante a la hora de conducir en lugar de gobernar? Simplemente, ¿no? Como decía Perón, a la gente que esa energía se la conduce, no se la gobierna. Y todo este tipo de asociaciones, tal vez. Mirá, hay un lugar en la teología cristiana para los chamanes, porque te encontrás en algún lugar. Ahora, no es mi rol, es el rol de otros que dentro del movimiento articulan ellos. Por eso cada uno tiene que ocupar el rol que le corresponde dentro de sus dones y saberes, los dones dados por Dios y los saberes que vos cultivaste hasta ahí. Pensar que vas a tener a alguien que hoy le toca ser el pajarito llamado con el cúmulo de saberes, esto me parece que es injusto. Es obvio que mi vinculación con ese espacio llega hasta la misa dominical. Voy a la misa dominical, comulgo y tengo mi pastor, que a su vez hoy es el candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Vos podés decir, bueno, somos hombres coherentes, agarramos al pastor y le pedimos que sea nuestro candidato. Si vos tenés 2 o 3 muchachos como candidato en la ciudad, donde lo moral no es el elemento ordenador, sobre todo pensando en Lustó, pensando en Larreta, no me voy a meter con Jorge Macri porque no lo conozco tanto, es nuevo en la ciudad, pero sí los conozco a los otros dos. Vos tenés que poner un candidato profundamente moral, y quizá la ciudad esté dispuesta a recibir el concurso de ese discurso. Esto es muy importante, porque si la ciudad de Buenos Aires adelanta el ciclo, quizás de acá a algún par de años estemos discutiendo ya decididamente no la Agenda 2030, sino la de los pueblos. Y en Barcelona también haya llegado la hora de los pueblos. Si la ciudad de Buenos Aires adelanta el ciclo, al menos la capital, es muy interesante, ¿no? Si dentro de 2 años la Europa que conocimos ya no está más, bueno, si resulta que los europeos
en vez de impedir que entre los africanos, empieza a ir para África, cosa que no decir, ¿viste? Digo, miren muchachos, ojo con eso, porque Libia, Argelia, todo el norte de África puede ser perfectamente habitado por familias europeas si se da vuelta la inmigración, ¿no? Bueno, creo que esto es una posibilidad como ya existió, ¿no? Como ya existió. Hoy rechazan al distinto. Bueno, no sea cuestión que tengan que ir ellos, siendo minoría, a ubicarse en esos espacios, que son los espacios que van quedando. Imagínate, país como Libia, Argelia, Egipto, Marruecos. Bueno, tenés mucho. Ni hablemos si arrancás por el sur, ¿no? De África, arrancás por Sudáfrica, Namibia, Angola. Todo eso tenés cantidades de cosas para hacer. Mozambique, Rodesia. Digamos, hay todo un espacio donde los europeos pueden encontrar un buen vivir. Y esto que estamos hablando ahora y los inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo, se revertirá el flujo. La Europa que conocimos quizás se terminó. Obviamente, la Europa que supo construir estos nichos de cultura para Europa y que después los demás aprendimos, los tenemos que preservar. Lo que hay que terminar es con la Europa universal, pensando que de ahí radia el conocimiento para el orbe, ¿no? Le quería preguntar justamente al mencionante Europa, venías utilizando, y utilizás mucho la palabra de anglófilo, lógicamente, nosotros estamos muy bien en contexto de lo que se habla, y para nosotros obviamente es un peligro, lógicamente, ¿no? Más abogando por una doctrina peronista. Me acuerdo en una entrevista que le hace Eloy Martínez en septiembre de 1971, Perón justamente deja, cuando le pregunta sobre las independencias de nuestros pueblos, él deja bien en claro que en esa tercera posición era obviamente un enfrentamiento entre el imperialismo británico y la masonería. Y él dice, desde Rivadavia hasta la fecha, salvo yo, la presidencia de Perón, el resto han sido presidencias intervenidas por la masonería. No hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció. Planteó ya dos líneas en el movimiento de Mayo. Ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. Hoy en Argentina sigue estando eso presente y no sé si vos estás con alguna idea al respecto, porque obviamente no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo hay una infiltración muy clara, muy abierta, incluso hasta en muchas de las presidencias actuales directamente se enorgullecen de ello, ¿no? Y es tal vez un servicio de inteligencia británico en muchos de los casos, la masonería. Bueno, los grupos de interés existen. Los grupos de interés comunes, si a eso vos llamás masonería, son grupos de interés que se protegen. Te ayudo para acá, vení para acá, vamos para allá. Ahora, nosotros, obviamente, la construcción de la nación argentina y su permanencia tiene múltiples fuerzas que se confrontan. Todo el tiempo, porque es muy dinámico. Pero los grupos de interés existen. Bueno, desde ahí los tenés que pensar. Por eso la doctrina es tan importante. Vos tenés un tipo como Esper que dice, bueno, las Malvinas las perdimos, ya no son más argentinas. Pero eso no ha penetrado en el espíritu del pueblo argentino. Está bien, cuando llega el 2 de abril todo el mundo se acuerda de sus héroes.
Eso no impide que después lo diga, Patricia Bullrich también diga algo no tan grave, pero lo diga por ahí. Bueno, son las contradicciones que tenés que ir resolviendo. También estamos nosotros del otro lado, ¿no? Bueno, lo que me parece interesante es que nos planteamos resolver esta confrontación en el espacio democrático, ¿está bien? A veces a Patricia se le escapan cosas, porque viste cómo es, entonces dice bala o cárcel, qué sé yo, dice cosas así que ni ella se las cree, viste, ¿qué va a meter bala? Vos imaginate que va a meter bala, es ridícula, es de una generación que ya, viste, es absurdo, pero bueno, esas son cosas que se dicen, Larreta no lo dice, Esper lo puede decir, pero bueno, no hay otro que no lo hayan dicho, ¿no? Cuando las balas silban cerca, nadie quiere meter balas. Eso lo decís cuando pensás que no te van a tirar a vos. Un día Larreta dijo, no, estos cobardes, piqueteros que vienen con sus chicos a la marcha. Le dije, Larreta, cuida tu boca, que el día que esos muchachos no vengan con los chicos, vos no vas a estar al frente de la policía. ¿Viste? Entonces no lo dijo más. No me contestó, pero no lo dijo más. Ellos escuchan todo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, por eso... Vos tenías a Perón que se levantaba a las 6 de la mañana y tuviste a Macri que a las 10 de la mañana todavía está durmiendo. Bueno, y Alberto a las 4 de la mañana todavía no se acostó. Bueno, ¿qué querés que te diga? Son cosas... Por eso, hay una mezcla, digamos, de que el pueblo te mire a los ojos y piense que le abraza la verdad. Todavía nosotros no hemos penetrado en el debate general, digamos, ¿no? Todavía no se han dado los debates presidenciales. Eso es una instancia muy importante donde el pueblo escucha. Hoy todavía haces política de culto, digamos, para los que te escuchan, para los que están, para los más interesados. Ya va a alcanzar esto la masividad. Bueno, cuando alcance la masividad, y sobre todo también la importancia de que el pueblo se comprometa con su destino. También hay toda una corriente de ¿para qué te vas a comprometer si yo lo hago por vos? Eso es tanto del liberalismo como del marxismo, ¿no? Bueno, el peronismo es otra cosa, comprometete y forja tu destino. Bueno, en esto estamos. Yo lo que digo que hoy estamos mejor que hace 2 o 3 años atrás, donde no se discutía la Agenda 2030, se daba por hecho. Los muchachos decían, la Agenda 2030 se impone. Y hoy estamos discutiendo si todavía existe. Bueno, en Barcelona puede ser, pero en Kiev no, en Roma no, y así sucesivamente. O sea, estamos mucho mejor. Seguramente gana Trump en Estados Unidos, está Putin, está el Papa. Tenemos 2 o 3 personajes a escala global bien interesantes para la construcción de este Occidente ampliado. Y en ese Occidente ampliado, al menos la figura de este Papa, está la representación de los pueblos que no tienen voz. Es muy interesante el mundo que está viviendo. Obviamente todos los dolores de parto son dolores de parto, ¿no? Y en el medio nos toca jugar esta elección, y bueno, hacemos el aporte que hacemos. Yo creo que estamos mejor. Si no hubiese estado principios y valores de peronismo en esta contienda electoral, nadie hablaba. Después si vamos a sacar el 5, 10, el 15, no lo sé. Quizás sí sé que como creo en los milagros, capaz que ganamos. Si ganamos es porque el pueblo produjo otro milagro, ¿no? El primero fue el surgimiento del peronismo y el segundo sería que ahora aparezca un gobierno peronista, es prácticamente impensado. Pero el pueblo argentino es un pueblo milagrero. Guillermo, yo quería, por lo menos de mi parte, para terminar, resaltar algo. Por supuesto, vos no conocés nuestro trabajo, pero tenemos una cosa en común, y es que somos grandes buscadores y analizadores de axiomas. Desde nuestro rol, que creemos didáctico, pedagógico, intentamos siempre ir a esas verdades que se hacen pasar por evidentes, y creo que esa voluntad que vos tenés, creo que es necesaria, creo que es responsabilidad de la política también hacerlo. Muchas veces lleva a la exigencia que compartimos de coherencia. Es decir, hay un razonamiento lógico que yo creo que hace mucha falta recuperar formación en razonamiento lógico formal, hablo, de decir, mira, hermano, si tu premisa es esta y luego viene esta, vos no me puedes saltar con ZX. Vos, al menos eso no es coherente. Y a mí me agrada mucho escuchar tus debates y tus charlas porque tenés esa voluntad de al menos exigir coherencia.
Entonces, bueno, nada, lo quería resaltar porque es algo que nosotros también hacemos en este y en otros temas, y creo que es un rol de todos aquellos. Bueno, yo soy recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Siempre tengo esta convicción de que hay que hacer esa devolución al pueblo de lo que el pueblo ha confiado en uno, ¿no? Y bueno, quería mencionar esto, que tenemos en común, aunque vos no lo sepas, esto de buscar los axiomas, buscar la coherencia lógica, y eso pone muy nervioso a mucha gente al que está enfrente. Muchas veces, quiero decir. Sí, no hay duda. Mi rol ha sido lo he cumplido, y yo estoy, como decía el Tato Gualdini, con la satisfacción de haber cumplido. Insisto, si nosotros no hubiésemos hecho principios y valores hace un par de años atrás, hoy estaríamos como Scioli. Y esto es muy importante, y es lo que yo le valoro a los compañeros, porque esto no es ni personal, esto es un proyecto colectivo, estamos en todo el país. Y si el peronismo sobrevive cuando ellos querían dar vuelta a la tierra y secar las raíces del peronismo, con todo lo que ello implica, es porque principios y valores dijo presente. Y a través de alrededor se van construyendo los distintos anillos, y uno es solamente un producto de una secuencia llamado proceso, donde son mucho más importantes los procesos que los hombres, y yo lo entiendo así. Yo les agradezco mucho la charla, creo que nos sirvió, creo que nos vamos a seguir viendo, y no va a faltar oportunidad en que discutamos de este u otros temas que a ustedes les interesen. Yo les agradezco mucho y les dejo el cierre de la charla a ustedes, que son los organizadores de ella. Muchas gracias por la atención. No, por favor, mira, voy a arrancar yo, y también déjame decirte que compartimos algo que vos te hemos escuchado muchas veces, incluso cuando se quiere mercantilizar al propio ser humano, cuando, ¿no?, en esa cuestión anglófila propone, ¿no?, que el ser humano no tiene alma, ¿no?, y esta cuestión de que puede ser mercantilizado. Nosotros, por lo menos en la cosmología que estamos interpelando desde hace varios tiempos, entendemos, ¿no?, y también abogamos y defendemos esta idea, tal vez desde otro costado, de que somos, ¿no?, una creación, tal vez, ¿no?, de lo que muchos llaman Dios, otros podrán llamarlo el gran espíritu, etcétera, etcétera, pero estamos totalmente en acuerdo con eso. Nosotros siempre decimos, somos un nacionalismo, podría decirse un peronismo terraplanista, ¿no?, en nuestras cuestiones personales en el foro íntimo. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado hasta acá, porque obviamente también genera su polémica muchas veces el hecho de alguien que se dice de brazos abiertos. Bueno, creemos que al vos estar aquí con nosotros estás demostrando con sus frutos aquello que profesa, ¿no es cierto? Entonces yo, de lo personal, te agradezco que te hayas acercado a nuestro canal, que tiene su polémica ahí en las redes sociales. Así que muchas gracias, Guillermo, por tu presencia. Mirá, la interna más difícil que tiene Principios y Valores es entre aquellos que son veganos y aquellos que son carnívoros. Solo los que solo comen carne y los... Bien, así que perfectamente yo le doy la bienvenida al movimiento peronista, al ala terraplanista. A mí me parece hasta tienen rima para hacer una consigna. Aquí está. Muchas gracias, Guillermo. Acá también tenemos el problema de los... Gracias, Guillermo. Un abrazo grande, Guillermo. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Ellos saben que la tierra es plana, ellos manejan la primera plana, ocuparon todo medio para control de masas, más la cosmología que sagrada se restaura. Ellos saben que la tierra es plana, ellos manejan la primera plana, ocuparon todo medio para control de masas, más la cosmología que sagrada se restaura.